Pasó, Ruder. Cierra tu micrófono, Ruder. Buenas tardes a todos, jóvenes. Voy a compartir con ustedes el escritorio. Por ahí pueden ver mi escritorio. Sí, profe. Sí, profe. Gracias, gracias. Bien, ya Maestro. Adelante, Ruder. Una disculpa, maestro. ¿Qué pasó? Por lo del micrófono activado de hace ratito. Ah, no, no te preocupes. No, llega a pasar. No, al contrario, a ustedes mil disculpas que ya los tenía yo abandonados. No sé qué, pensé que tenía la clase más tarde y hasta que vi, creo que se había conectado Paco, se había conectado Iván y no me cayó el 20 porque estaban conectados hasta que volví a revisar mi horario y la verdad ya se me había pasado la hora de la clase, pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo que todavía tenemos. Vamos a aprovechar el tiempo. Ok, mil disculpas, jóvenes, y vamos a aprovecharlo. Estamos ya en la unidad número 3. Y en la unidad número 3 tenemos el tema de la determinación de las fuerzas aplicadas y sus efectos en la tubería de explotación y producción. Tal parece que este tema como que es muy matemático, muy un poquito fuera de la parte teórica. Sin embargo, ustedes como ingenieros petroleros van a tener siempre la oportunidad a los que se dediquen a la parte de diseño y a los que se dediquen a la parte del análisis de los esfuerzos que ejerce que se dan o que se suceden en el pozo, ¿verdad? A ver cómo estas fuerzas internas pueden afectar las condiciones de calidad que debe tener una tubería ya cuando se encuentran ubicadas en la posición para producir. ¿Cuál es el objetivo de la unidad? Dice, determinar las presiones, fuerzas y esfuerzos a las que estarán sometidas las tuberías de producción durante las operaciones de terminación. Es importante que en este caso tengamos en mente que cuando las tuberías de producción se encuentren trabajando, se encuentren en uso, el fluido que va viajando del yacimiento, es decir, vamos a decirlo así, de la parte más profunda del pozo hacia la superficie, va con una velocidad y con una fuerza, ¿verdad?, que si no la tenemos estimada, si no la tenemos calculada y en mente, no podemos hacer la determinación del tipo de tubería necesaria que vamos a ocupar para que soporte esa presión. Cuando hablamos de presión, estamos hablando, no sé, más de 3,000, 4,000 libras por pulgada cuadrada, que es una presión muy fuerte.
Nada más imaginen ustedes que las llantas de un automóvil, los neumáticos de un automóvil, se pueden inflar una presión, no sé, de 38 libras por pulgada cuadrada, 38. Ahora imaginen una presión de más de 2.000, 3.000, 4.000 libras por pulgada cuadrada, o PSI. Entonces, esa presión es a la que es sometida las tuberías. Dice que la resistencia de un tubo se puede definir como una relación natural que opone el material ante la imposición de una carga, a fin de evitar o alcanzar los niveles de una falla. Quiere decir también que en el manejo de la tubería se tiene, por ejemplo, efectos de tensión. Vamos a suponer que ya la tubería está debidamente anclada en un empacador a una determinada profundidad y por alguna razón ejercemos un esfuerzo para probar que está bien anclado, hacemos una tensión hacia arriba, entonces la tubería resiste ese jalón hacia arriba y de alguna manera la tubería, aún siendo de acero, sufre una deformación momentánea, ya que tenemos una fracción o un porcentaje de elasticidad en la tubería de acero. Es decir, la tubería, hagan de cuenta como si fuera un plástico, la tubería sufre esa ligera deformación. Obviamente no, el esfuerzo no debe ser tan, o no es tan grande. Y cuando se deja de aplicar ese esfuerzo, la tubería nuevamente regresa a su posición natural. ¿Ok? Cuando la tubería no regresa a su posición natural, entonces decimos que la tubería sufre una falla. Es decir, cuando la deformación que llega a presentar la tubería es permanente, entonces ahí decimos que la tubería sufre o sufrió una falla. Y entonces tenemos una falla en las tuberías, es una condición mecánica que refleja la falta de resistencia del material ante la situación y exposición de una carga o fuerza. Esto propicia la deformación del tubo. Hablamos entonces de dos tipos de deformaciones, una elástica que permite que la tubería regrese nuevamente a su estado natural y una deformación permanente que es considerada una falla. Las cargas a las que hacemos referencia son normalmente cargas de presión, cargas axiales y mecánicas. La capacidad de resistencia de una tubería se define como la condición que ofrece una tubería para reaccionar y evitar cualquier tipo de falla o deformación ante la acción combinada de cargas debido a las condiciones del pozo. Dicho de otra manera, y vamos a compartir la a ver, permítame, vamos a compartir la pizarra. Ahí ven ya la pizarra. ¿Sí la ven, Paco? Sí se ve, profe. Ok, gracias, Iván. Ahí vamos a poner el ejemplo de
con la precisión que últimamente me traigo, ¿verdad? Que está al perro y pobre perro, ¿verdad? Ok, vamos a suponer que ahí tenemos un pozo, ¿verdad? Y vamos a dibujar la tubería de producción en azul. Ok, vamos a dibujar un empacador en rojo. Listo. Si por alguna razón nosotros aplicáramos una tensión, es decir, estiráramos la tubería hacia arriba, como la tubería está sujeta a este empacador, entonces esta sección de la tubería va a sufrir un esfuerzo por la fuerza que estamos aplicando hacia arriba y el mismo esfuerzo en este punto en donde lo tenemos sujetando. De tal manera que la tubería debe de soportar una tensión, ¿verdad? Porque le estamos haciendo un esfuerzo para abajo, un esfuerzo para arriba, y esta tubería sufre primero, lo primero que sufre es lo primero que va a suceder es que la tubería va a sufrir una deformación que en primera instancia está en su punto elástico o en el rango elástico. A ver, permítame un momento. Ok, continuamos. Entonces, la primera deformación o la primera situación que sufre esta tubería es una deformación en su punto elástico. Pero aquí no hay ningún problema porque cuando dejamos de aplicar esta fuerza
esta tensión, esta también, como es la que compensa, la que está en el otro extremo, se deja de aplicar y la tubería regresa exactamente a las medidas y a las condiciones iniciales. No pasa nada. Pero ¿qué pasa si esa fuerza rebasa el límite elástico? Entonces la tubería sufre una deformación permanente. Es decir, sufre una falla. ¿Ok? Entonces, para que esto suceda, esta presión o esta tensión que estamos ejerciendo, quizá deba de ser mayor. Al ser mayor esta también crece en longitud y entonces rebasamos el punto elástico de la tubería se deforma, es decir, la tubería sufre una falla. Esta falla o esta deformación va a ser siempre una situación antes de la tubería posiblemente sufra una fisura o un rompimiento, ¿verdad? Es decir, antes de que la tubería primero sufre una deformación que si está dentro del punto elástico, la tubería regresa a su punto natural. Pero si es mayor esa fuerza, la tubería sufre una deformación que es permanente, es decir, una falla. Y si todavía es mayor, la tubería sufre una fisura o un rompimiento. O que esta deformación deje un calibre menor de diámetro de la tubería al estirarse, al deformarse, deje un calibre menor y entonces la tubería queda debilitada y con las presiones que se manejan en el pozo, finalmente la tubería sufre una fisura o un rompimiento. ¿Hasta aquí esta sección se entiende? ¿Puedo regresar a los apuntes, jóvenes? Cristel. Sí se entiende, maestro. Bien, vamos a regresar a los apuntes. ¿Ahí ven ya los apuntes? Sí, profe. Sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces dice que la capacidad de resistencia de una tubería se define como la condición que ofrece una tubería para reaccionar y evitar cualquier tipo de falla o deformación ante la acción combinada de cargas debido a las condiciones del pozo. Bien,
La resistencia a la fuerza de tensión es la fuerza que soporta la tubería al ser jalada sin salirse del margen de seguridad, de acuerdo a su grado y peso. Esta es una resistencia a la fuerza de tensión. La resistencia a la fuerza de colapso es la presión que soporta la tubería al ser sometida por una fuerza ejercida exteriormente sin generar deformaciones. Quiere decir, aquí debe haber un dibujo. No, no lo hay. Bueno, quiere decir que la tubería sufre fuerzas sí, fuerzas por su parte externa, y estas fuerzas externas pueden colapsar la tubería. ¿Qué decimos por colapsar? Que sufra una deformación en su diámetro interno y externo debido a fuerzas externas, y que tienda como a cerrarse la tubería, a colapsarse, ¿verdad? La resistencia a la fuerza de presión interna es la presión que soporta la tubería internamente sin generar deformación. Esto es la presión a la que es sometida la tubería cuando los fluidos del yacimiento van viajando por el interior hacia la superficie. Y la resistencia a la fuerza de compresión es la presión a la que se somete una tubería al cargarle peso por el efecto de flotación de un pozo petrolero. Esto quiere decir, hagan de cuenta como un acordeón que lo comprimimos, y la tubería en ese momento se deforma como un acordeón, ¿verdad? Cuando llega a deformarse. Cuando no, pues obviamente en el límite elástico que tiene la tubería soporta esa compresión. Si no es tan grande, deja de ejercer esa compresión, y la tubería vuelve a regresar a sus medidas originales. Una tubería de revestimiento y producción. La tubería de revestimiento es definida como un tubular con un rango de diámetro exterior que va de 4 pulgadas hasta 20 pulgadas, y la de producción va de 1/4 a 4,5 pulgadas. Estas son las medidas del rango de una tubería de producción. La American Petroleum Institute ha adoptado una designación de grado de las tuberías, definiendo las características del esfuerzo de excedencia de las mismas. Esta sección ya es un pequeño repaso a los temas que hemos revisado en la materia de ingeniería de perforación de pozos, en donde estamos revisando el tema de tuberías de revestimiento. Bueno, algunas propiedades físicas de las tuberías pueden ser: las principales características de una tubería son los siguientes: diámetro externo, el drift y longitud o rango, libraje, tipo de rosca y grado, que son los diámetros externos e internos. El diámetro exterior de la tubería no cambia y tiene relación directa con el tamaño de la barrena, mientras que el interno nos define el peso de la tubería. Quiere decir que si el diámetro interno es muy pequeñito, vamos a hablar que tenemos una tubería de 2 pulgadas, o sea, es el diámetro externo, 2 pulgadas. Si el diámetro interno es pequeño, el espesor es grande. Si el diámetro interno de la tubería es mayor, el espesor es menor. Y el drift es lo que el fabricante recomienda como diámetro para trabajar en esa tubería, o diámetro interno garantizado. Vamos a verlo en nuestra pizarra, cómo es esto.
Bueno, eso, no piensen que es una tubería deformada, ¿eh? Estoy tratando de hacer que sea una tubería, bien. Entonces, el diámetro externo está bien definido, ¿verdad? Es esta medida, diámetro externo. El diámetro interno, ay, me emocioné aquí. Bueno, este es el interno. Si este diámetro interno es muy pequeño, lo que va a crecer va a ser el espesor. Esto es el espesor. ¿Ok? Si este diámetro interno se hace pequeño, el espesor aumenta. Si este diámetro interno se hace grande, el espesor disminuye. Obviamente la longitud se está referida a la longitud del tubo. El drift es un concepto de diámetro interno garantizado por parte del proveedor, es decir, una medida de diámetro en la que dice el proveedor, el diámetro interno de la tubería que te estoy vendiendo, no sé, es de 1.70 pulgadas. Eso es lo que él garantiza como diámetro, lo que nos aseguramos de que es lo promedio. Hagan de cuenta que ese diámetro de 1.70 no va a ser uniforme a todo lo largo de la tubería. Vamos a tener medidas. Si pudiéramos tomar medidas así con un sistema digital, podríamos tener 1.70, 1.73, 1.71, 1.70.05, 1.70.08, así diferentes medidas. Pero el proveedor nos garantiza ese diámetro interno y a eso se le llama drift. Ahora, bajo estas circunstancias y considerando el espesor de la tubería, tenemos otro concepto que le llamamos libraje. Y el libraje está dado normalmente en las unidades libra pie. Aunque normalmente lo manejamos en unidades, en textos gringos, ¿verdad? Libra pie. ¿Qué significa el libraje? Significa que por un pie, como si fuera una rebanada, ¿verdad? Lo rebanáramos, lo pesáramos y nos da este peso, un pie. Si rebanáramos a otro pie,
nos daría las mismas libras por pie. Entonces, el libraje va a ser el peso. Bueno, esto también lo conocemos por peso. Profe, De la tubería. profe, Sí, adelante. profe. Esa no es la densidad lineal. Densidad lineal. Bueno, no se conoce en el argot petrolero como densidad lineal. No sé si en otra materia, como en mecánica de fluidos o en otra materia, ustedes han escuchado el concepto de densidad lineal. En el lenguaje petrolero le llamamos libraje o le llamamos peso. Y no es densidad lineal porque las unidades aquí es unidades peso de libras o gramos o kilos. No son unidades de densidad como gramos sobre centímetro cúbico. Entonces no es densidad lineal. Aquí el concepto es libraje o peso. ¿Ok? Vamos a regresar a estos conceptos que aquí repasamos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿El espesor también nos puede ayudar a saber qué tan resistente es la tubería? El espesor es una de los parámetros que nos ayuda a determinar la calidad o qué tanto puede resistir una tubería, efectivamente. Vamos a ver este caso. Vamos a suponer que tuviéramos una tubería una TR de 20 pulgadas con un diámetro interno. Voy a hacerlo teórico porque no tengo los datos ahorita de las tablas. Ustedes no sé si conservan las tablas por ahí que les di. Pero vamos a poner 18.11. Es como un ejemplo, ¿no? Si tienen las tablas mucho mejor, le damos el ejemplo más propio. Bueno, vamos a suponer que tenemos esta tubería. Igual tenemos otra TR de 20 pulgadas con diámetro interno. Vamos a suponer de 18.002 pulgadas. Tenemos dos casos, el caso A y el caso B. El diámetro externo es idéntico. El diámetro interno está variando. Del caso A y el caso B, ¿qué tubería tiene más espesor? ¿La B? La B, correcto. La tubería B va a tener un espesor mayor. Y esto implica que va a ofrecer mayor resistencia a los efectos de presión que pudiera ser sometido. ¿Ok? Teóricamente, esta tubería, a ver, ahí va la pregunta. Si la tubería B tiene mayor espesor, ofrece más resistencia, ¿cuál de las dos tuberías es más cara? Cuesta más.
¿Cuál de las dos tuberías es más cara? La tubería B. La tubería B. Quiere decir que la tubería B si así lo queremos interpretar, pudiera ser que la tubería B es de mayor calidad, de mayor resistencia y más cara. ¿Por qué menciono la cuestión de precio en este tipo de ejemplos? Porque finalmente todo lo que nosotros utilicemos en el pozo, todos los elementos que ocupemos, como son tuberías de producción, aparejos de producción, empacadores, válvulas, todo lo que ocupemos tiene un costo. Y siempre tenemos nosotros un presupuesto para llevar a cabo un proyecto. Aquí me podría decir, por ejemplo, Saraí. Saraí, ¿estás ahí conectada todavía? Sí, profe, aquí sigo. Perfecto. Saraí, usted es un gerente, un alto ejecutivo de una compañía petrolera y Ruder es su ingeniero de diseño, es un ingeniero petrolero que está realizando los cálculos para determinar la calidad, calibre o espesores que debe ocupar de tubería. Y el joven Ruder, que es su empleado, en este caso Ruder, eres empleado de Saraí, Saraí es la dueña del dinero, la responsable de la lana, ¿verdad? Si no la dueña, cuando menos la responsable del dinero, le dice el joven Ruder que la tubería debe soportar una presión a los 2.500 metros de profundidad de 4.500 PSI. El joven Ruder ha llegado hasta este punto de la chamba. Él, en un pozo de 4.000 metros de profundidad, que podría ser el ejemplo de este pozo de aquí, ¿verdad? En un pozo que tenemos una profundidad total de 4.000 metros, él determina que a 2.500, por aquí así, ¿verdad? Se va a presentar una presión de 4.500 PSI. Vamos a suponer que esta tubería resiste hasta 3.500 PSI. Y vamos a suponer que esta tubería resiste hasta 5.400 PSI. Y el joven Ruder le pregunta a Sara, que es su jefa, que qué tubería van a meter de producción, si la A o la B. ¿Qué decisión toma Saraí?
La B, porque B. dice que sería, que estaría a 4.000 metros, ¿no? Ajá, De profundidad. Y ajá. que 500 PSI y la A, pues son 3.500 y no se acerca ni un poquito a los 4.000. Entonces, supongo que la B. La B. Joven Ruder, usted que hizo los cálculos, ¿qué le puede sugerir a su jefa Saraí? ¿Que está bien? ¿Le apoyaría en la decisión? El joven Ruder no me escuchó, pero el joven Ruder tiene un asistente que es Cristel. Sí, dije, está bien lo que dijo. ¿Apoyarías la decisión que acaba de tomar Saraí de meter tubería de la opción B para que el pozo no sufriera las presiones? Pero en mi Maestro, yo opinión, le, A ver, espérame tantito, Cristel. A ver, Ruder. profe, yo digo que sí. Perfecto. Cristel, ahora sí comente usted, que es la asistente de Ruder. yo le sugeriría que usara las dos tuberías, así podía reducir un poco los costos. La B, por ejemplo, tiene mayor costo porque tiene mayor resistencia, pero podemos como que combinarlas dependiendo de las presiones que hay en cada etapa. Bueno, sería interesante entonces poner un concepto aquí. Hagan de cuenta, vamos a ponerlo un ejemplo, ¿eh? Esto todo es un ejemplo parecido a lo real. Vamos a suponer que esta tubería cuesta, eh, no sé, $800, eh, no sé, cada 100 metros. Y esta tubería cuesta $1,050 cada 100 metros lineales. Como que viendo estas dos situaciones, nos estamos imaginando que meter, Saraí, ¿puedes calcularme la diferencia en precio de más de 800 a 1,050? ¿Cuánto cuesta más esta tubería? ¿Tienes calculadora a la mano? No, pero voy a usarle mi teléfono. Sale, utiliza la de tu teléfono. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es más cara? Atento, Daniel, porque ahí te va a ti la pregunta definitiva, ¿eh? Igual, Paco. Atentos. La diferencia sería de 250. Sí, pero en porcentaje. Díganme qué tan más cara es en porcentaje. Al sacar la diferencia, divídalo entre 800. Multiplicado por 100. ¿Cuánto te Un das ahí? 31%. ¿Cuánto? 31%. Bueno, eso es lo que me dio, profe. Saraí ya la sacó o no encuentra su celular. En eso estoy, profe. Estoy buscando un lapicero porque el de 1.050 me da que tiene un costo de 42.000 pesos y el otro serían 32.000, entonces sería un 10% más.
Más, ya lo determinó ahorita Daniel, más o menos es un 30% más caro. Saraí, tú que eres buen administrador y cuidas el billete, si ves un vestido que cuesta, tiene un precio y ves otro, pero cuesta 30% más, ¿lo pensarías o te compras el más caro? Habría muchos pros y contras, profe, porque pues dependiendo de la calidad del producto, Claro, lo que me va a durar perfecto. y muchos otros factores, porque ya sea en el dado caso de la perforación, si nos arriesgamos con el que tiene menor costo y llega a surgir algún inconveniente, entonces al momento de darle solución sería, o sea, agregarle más presupuesto y pues terminaría saliendo lo mismo. Bueno, un planteamiento muy sano. ¿Y qué piensan de lo que propuso Cristel, de combinar las tuberías? Paco, ¿crees que sea posible o sea lógico o es normal combinar las tuberías? Pues bueno, a mi punto de vista, pues yo siento que se pueden meter las dos, porque como decía Cristel, podemos combinarla dependiendo de la presión del pozo que tenga. Perfecto. Al final, Daniel, ¿cuál sería tu recomendación? Mi recomendación sería, pues, analizar bien más que nada. No se le va, bueno, no es por meter así por así, sino más que nada debemos de conocer las propiedades del yacimiento, así como usted mismo lo ha dicho, y pues, ver si esas tuberías están dentro de nuestro presupuesto. Bien. Ahora ahí les va mi recomendación. Eh, nuestro pozo, nuestra operación, se va a someter a este tipo de deformaciones, va a haber fuerzas externas, internas, de compresión, de resistencia, etcétera. El mercado nos ofrece, de acuerdo a las características de la tubería, diferentes opciones. Estas opciones no solamente tienen diferencia en algunas propiedades, sino hay un concepto que casi no manejamos en las materias, que es costo. Pero todas las operaciones son costo. Todas las operaciones cuestan dinero. Y Saraí, para que tú seas una ejecutiva y manejes por completo proyectos en la cuestión dinero, tus planteamientos no son malos. Como asistente, Cristel, vas a crecer muy rápido y vas a llegar a ser responsable para tomar decisiones. Efectivamente, una opción sería combinar las tuberías, sin dejar de considerar lo que dijo Daniel. Hay que tener toda la información del pozo, porque no se trata de ahorrar solamente dinero, sino garantizar que el trabajo se haga bien, que dure, como lo dice Saraí. Hay que tomar una decisión, no nada más es ahorrar por ahorrar. Y esa decisión siempre se va a tomar cuando hay mucha información, cuando tenemos suficiente información. Y si no la tienen a la mano, hay que pedirla. Tienen gente a su cargo son las personas que les van a dar la información. Y vamos a irnos al pozo. Aquí está el pozo. Vamos a suponer que voy a dibujarlo con una línea. Vamos a suponer que las presiones se comportan así. Lo voy a dibujar. Imagínense números, ¿no?
¿dónde tendríamos la mayor presión? En este punto, ¿verdad? Vamos a suponer que este punto son lo que nos reportó Ruder, 2500. Este punto, el mayor, son 2500. ¿Eso fue lo que reportó? Ah, no, 4500 PSI, perdón. Es el punto más alto. Esta es la presión más alta. Y está, vamos a suponer que estuviera a 2500. Aquí, que fuera 2500. Quiere decir, si tuviéramos este perfil de presiones, quiere decir que en esta zona pudiéramos poner la... A ver, espérenme tantito. Más o menos, en esta zona pudiéramos cubrirnos con la tubería de mayor calidad, de mayor espesor, y una fracción con menor, porque aquí no hay presiones más altas, vean ustedes, ni aquí hay presiones altas. Entonces, si hacemos un análisis, meteríamos aproximadamente un 40% de tubería del inciso A en un 40%, vamos a poner, y un 60% de esta tubería. ¿Tendríamos ahorro? Le pregunto primero a Saraí. ¿Con esa combinación tendríamos ahorro? Algo. Algo. Cristel, ¿tenemos ahorro? Sí, maestro. Daniel, ¿tenemos ahorro? Sí, profe. Paco, ¿tenemos ahorro? Sí, profe. Tenemos ahorro, Saraí, y gracias a ese planteamiento que ahorita recomendé, vas a seguir con el puesto que tienes de directiva, porque ya cuando se haga la presentación de por qué se utilizó una combinación de tuberías y que tú estás garantizando de que la operación va a ser impecable, que no va a tener problema, que de acuerdo a este perfil de presiones, tú estás tomando la decisión de cubrirlo en esta sección con una tubería de mayor calidad, de mayor espesor, pero que en las secciones en donde no te afecta la presión, que no es una grandes valores de presión, como es quizá la parte más baja y la parte de arriba, podrías tener un ahorro importante, vamos a suponer, que ya en cuentas con operación y todo, que tuviéramos un ahorro de unos 4,000, vamos a ponerle un X precio, ¿no? Unos $6,000. $6,000 en pesos mexicanos, ¿cuánto es ahí? Es un ejemplo, ¿eh? ¿Cuánto es 6,000 por 20? ¿Todavía está el dólar a 20? 108,000 pesos mexicanos, aproximadamente. 108,000 pesos Ay. mexicanos. ¿Crees que con 108,000 pesos ya puedes dar el enganche de una camioneta nueva del año? 4 cilindros. Sí.
Sí, ¿verdad? profe. ¿Vale la pena el ahorro? Sí vale la pena. Vale la pena. Estos son los planteamientos reales que podemos tener día con día en diferentes pozos, en diferentes situaciones, pero hay que evaluarlo. Un punto muy importante lo dijo Daniel, hay que tener la información para tomar la decisión. No se puede tomar a la ligera. Claro, el planteamiento que hizo Cristel es acertado, podríamos tener una combinación. Eso es lo que normalmente se hace, Cristel, hacer una combinación de tuberías y ahorrarle a Saraí dinero que ella puede traducirlo en inversiones en otro tipo de proyectos. Y en este caso, es un día a día que se hace este tipo de análisis, pero esto se hizo con un ejemplo, suponiendo valores, suponiendo datos, suponiendo todo. Pero en cuestiones reales hay que tomar los datos reales del pozo, hay que investigarlos. Para ellos siempre va a haber oportunidad de buscar esto que ven ustedes aquí, no es otra cosa más que la ventana operativa, ¿verdad? Esto lo tiene el área de perforación, estos datos se consiguen con el área de perforación y esa plantilla se traslada y se superpone al pozo ya terminado. Se revisa que aquí, por ejemplo, está mal el planteamiento, obviamente, ¿verdad? Porque la tubería que se va a meter no es una tubería, no es una TR, es una tubería de producción y no es de 20 pulgadas. Aquí el apunte decía que era de 1,25 hasta 4,5 pulgadas, pero bueno, este planteamiento es el que se hace generalmente para todo tipo. ¿Por qué? Porque incluso cuando se mete una TR se puede hacer el mismo análisis. Si la TR puede combinarse para no gastar en la más cara, sino poder meter en la parte superior, que a lo mejor no requerimos tanta presión, meter otra tubería más económica, y en la parte en donde sí requerimos ciertas características, cierta protección, meter la mejor tubería. Pero este es el día con día, este tipo de situaciones se da. Se trata de hacer los mejores planteamientos técnicos y económicos. Quizá es una parte que a lo mejor en ninguna carrera de petrolera ni en ninguna carrera de ingeniería se instruye a los alumnos a que el factor económico es muy importante considerarlo siempre. No estamos en clase de economía, pero en cualquier materia siempre deben estar ustedes o comprender o entender que el dinero es muy importante cuidarlo. Y lo señalo porque el día de mañana esta situación que es ficticia, que es en papel, bueno, ya ni en papel es en una pizarra virtual, lo van a tener ustedes en casos reales y a lo mejor Ruder, Saraí, Cristel, Daniel, Paco, van a tener la oportunidad de tomar decisiones en casos similares a estos, como los que se presentaron de manera teórica. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, profe, ninguna. Bueno, espero que este ejemplo haya sido fácil de entender y a ver si más adelante podemos tener uno más cercano a la realidad para que puedan ustedes analizarlo como lo analizamos y comprender algunos procedimientos o cálculos que se van a realizar. Por mi parte sería todo el día de hoy y espero conectarnos en la siguiente reunión. Si ya no hay preguntas, hasta aquí lo vamos a dejar. Maestro, yo tengo una pregunta. Adelante, Cristel. ¿Todo esto se tiene que tomar en cuenta para un proyecto de inversión? Sí. Sí. Sí, maestro, es que nosotros escogimos un proyecto de inversión que consiste en llevar a cabo una consultoría sobre perforación. Ajá. Y tenía dudas sobre esto, pero creo que sí, también se debe de tomar en cuenta. Sí, sí se toma en cuenta, pero en perforación será cuando se determine la introducción de las TRs, ahí.
Ahí es donde ustedes pueden ahorrar en acero, en tubería. Y en general en que no haya tiempos muertos o que la perforación sea lenta. Generalmente un programa de perforación, cuando se diseña el mismo, cuando se presenta el programa de perforación, y esto ya es otra materia, fuera de terminación de pozo, cuando se perfora un pozo, la guía o las instrucciones en donde nos guiaremos es el programa operativo, el programa de perforación. Y este siempre contempla los tiempos en los que se van a iniciar y a terminar una etapa, iniciar y a terminar la otra etapa, así. Y esos tiempos se tienen que cumplir, están calculados de manera teórica, quizá con un ligero rango de tolerancia, de que por si pasa algo, le voy a dar 1 día y medio o 1 día. ¿Por qué? Quizá en pozos terrestres no se refleje mucho 1 día en un intervalo cuando nos pasamos del tiempo, pero en una plataforma marina, donde la renta de una plataforma puede costar, no sé, medio millón de pesos mexicanos diarios, 1 día tirar medio millón de pesos es, ¿a dónde lo tiran para yo ir a recogerlo, verdad? Hay que ser muy cuidadosos en el manejo operativo, en el manejo de tiempos, para que se refleje esto en cuestiones de dinero, de presupuesto. Un buen ingeniero, un buen buffet asesor de perforación, siempre va a buscar la manera de evitar tiempos muertos, evitar salirnos de los tiempos programados de perforación, y si se puede incluso reducirlos sin poner en riesgo ninguna operación por hacerlo a la carrera, entre comillas, ¿verdad? Sino siempre teniendo operaciones seguras, bien hechas, de calidad, y aún así reduciendo tiempos. Para eso, pues obviamente se debe contar con el personal bien capacitado en todas las áreas que se ocupen, una buena dirección, un buen ingeniero petrolero que esté dirigiendo las operaciones del pozo, y con experiencia, obviamente, porque muchas veces se toman decisiones sobre la marcha, ¿verdad? De corregir o ir por otro, o tener pequeños ajustes en los cambios que se tengan que hacer durante las operaciones del pozo. Entonces, dicho de esta manera, pues sí es importante y sí se puede hacer en la perforación de un pozo, Cristian. Este es el día a día de trabajo. Meter los mejores materiales, tomar las mejores decisiones, tener al mejor personal y reducir costos. Siempre en esa visión. Bueno, por mi parte sería todo, jóvenes. Si no hay otra pregunta, damos por concluido entonces la sesión. Bien, por lo pronto detenemos la grabación.